Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Los estudiantes de ingeniería son sexys porque la ciencia es atractiva y porque ser sexy es ser agradable al progreso. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita hallar los factores primos de un número leído por teclado. Ya sabe que los factores primos entonces son los múltiplos del número. Entonces se plantea la solución en un programa de 42 líneas. En la línea 3 se importa la librería foundation.h. Esta librería de Objective-C es una librería muy general que permite usar muchas funciones. Pero Objective es derivado del lenguaje C, por eso es compatible con C y C++. Esto permite importar librerías de estos lenguajes. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas usando atributos y comportamientos. Esto permite crear programas más flexibles, portables y de mejoramiento continuo, ya que su código fuente es reutilizable y estandarizado. Entonces, si usted tuviera el problema de crear varias especies, o mejor, varios animales, ¿sí? Registrar varios animales, usted podría crear la clase animal. Esa clase animal tendría como atributos el nombre, la edad, la raza, el pelaje o el color de piel, entre otros atributos de un animal. Y como comportamientos tendría entonces el dormir, el jugar o el comer, y otros más comportamientos o métodos de la clase animal o del animal. Y luego lo que haría sería crear objetos de esa clase, o sea, muchos animales, y de ese modo manejar de manera inteligente la información. Para programar orientado a objetos en Objective-C, se va a usar dos bloques de código principales, que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se indica la estructura del objeto, o sea, se declaran los atributos y métodos o comportamientos. En la implementación se programan los comportamientos o los métodos, que ya debieron haber sido declarados en la interfaz. Generalmente la interfaz va en un archivo con extensión .h y toda la implementación en un archivo con extensión .m, para luego ser accedidos varias veces desde otras clases. En este caso todo se hizo en un mismo archivo, la interfaz, la implementación y el main. Vamos a ver la interfaz entre la línea 5 a 7. La interfaz va entre las directivas del compilador de inicio @interfaz y la directiva del compilador de finalización @end. Luego de la interfaz se indica el nombre de la clase. En este caso la clase se llama factores primos. Dos puntos y luego se hace referencia a una de las clases principales, que es NSObject. Aquí es donde vamos a declarar las variables de instancia o los atributos o las variables globales de la clase o el objeto. En este caso solamente se declaró de tipo entero una variable x. Recuerde que esta variable puede ser accedida desde cualquier método de la implementación. Esa es la importancia entonces de saber cuáles variables deberán ser de instancia o variables generales. X lo único que hará será ir tomando distintos valores que te compararán con el número leído para saber si es o no múltiplo. Si es múltiplo es porque es un factor primo. Listo, entonces esta variable también pudo haber sido variable local del método de ejecutar. Sin embargo, si se creasen más métodos, si se implementasen más métodos que pudiesen acceder a esta variable, sería entonces aquí donde se vería la importancia. Bien, entonces vamos ahora a declarar los métodos de esta clase. Esta clase solo tiene un método, que es ejecutar. En la línea 6, para declarar los métodos en Objective-C, vamos a usar primero el nivel del método, que es menos en este caso para un método de instancia. Para métodos de clase sería el símbolo de suma.
Luego el tipo de valor que retorna la función. Vamos a hablar de funciones, entonces en este caso vacío, void. Esta función ejecutar tiene este nombre, puede recibir cualquier otro nombre. Luego indicamos dos puntos y a continuación las variables o argumentos o parámetros que recibe esta función. Entonces vemos que ejecutar recibe como parámetro una variable de tipo entero llamada número. Entonces, como puede ver, cada parámetro se va a separar con dos puntos. Esta es la notación que se usa. Y ya sabe que cada parámetro tiene tipo y valor. En este caso, tipo entero y el nombre de la variable va a ser número. O sea que número es una variable de tipo entero que recibe el valor que le envían al método o a la función ejecutar cuando sea invocada. Ya se declaró el método o la función ejecutar. Vamos ahora a programar esta función o a implementarla. Eso se hace en la implementación entre las líneas 9 a 27. La implementación va entre la directiva de apertura del compilador @implementation y la directiva de finalización del compilador @end. Lo primero que hace la implementación es determinar si ya fueron declaradas las funciones, o sea, importar la interfaz. Aquí en la implementación vemos dos métodos, el primero entre las líneas 10 a 16, que es la función init o el constructor por defecto de cualquier clase de Objective-C. Esta función no es necesario declararla, este método. Y lo que se hace aquí es inicializar las variables de instancia o las variables generales. En este caso x es necesario inicializarla en 2, en la línea 13 vemos esto. Recuerde que x va a tomar desde el 2 hasta el número distintos valores consecutivos, preguntando cuál es múltiplo del número para saber si es o no factor primo. Y así entonces se inicializan las variables de instancia usando el constructor o la función init. Ya vimos entonces esta función. Vamos ahora a ver entre las líneas 17 a 26 la función ejecutar, que fue la que declaramos en la interfaz. Vemos en la línea 17 que la cabecera de esta función tiene el mismo prototipo de como fue declarada en la línea 6. Pero como es una implementación, va entre llaves de apertura y de cierre todo el código o la lógica de esta función. Entre las líneas 19 y 25 vemos precisamente esta lógica, que lo que hace es mostrar los factores primos del número que recibe esta función ejecutar. Entonces, le invitamos a visitar la tutoría factores primos en Turbo C para entender cómo funciona esta lógica línea por línea. Ya sabe que Objective es derivado de Turbo C, por eso el código es muy parecido, similar. Solo que en Objective se usa nslog, que reemplaza la función fprint de Turbo C, que permite mostrar información por pantalla. El modo de usar es similar, solo que se indica o se usa arroba antes de variables de tipo string o mostrar cadenas de texto. Antes de esto se debe indicar el símbolo de arroba. El resto es similar a fprint. Y lo que hace esta lógica rápidamente es ir preguntando por cada número, por cada valor de x, comparándolo con el número que se ingresó. Si es múltiplo, o sea, si el residuo es 0, se imprime como factor primo. Y se divide este número sobre este valor. Y si no, entonces va incrementando de 1 en 1. Entonces, por ejemplo, si se lee el 15, vamos a mirar entre el 2, 3, 4, 5 hasta el 15 cuál es múltiplo del 15. Cuando llegue al 3, por ejemplo, imprimirá el 3 como múltiplo del 15 y luego dividirá el 15 entre el 3, quedando el 5 y luego entonces siguiendo comparando la x con el 5 para mostrar el próximo factor primo. Ya tenemos el método ejecutar que no retorna ningún valor y ya tenemos así la clase factores primos, es decir, la interfaz y la implementación listas. Lo único que resta es crear el objeto
que acceda a esta clase, o sea que invoque la función ejecutar. Eso lo hacemos en el main entre las líneas 29 a 42. El main es el método de inicio del programa. Entonces en el main, en la línea 31, declaramos de tipo entero una variable llamada número. Y en la línea 33 y 34 vamos a recibir este valor ingresado por el usuario, que es el número al cual le vamos a hallar los factores primos. Para entonces invocar la función ejecutar, vamos a crear un objeto. Entonces en la línea 36 lo que se hace es nombrar la clase tal cual se definió, factores primos, luego asterisco y luego el nombre, en este caso de un apuntador, OBJ, así los llamamos. Esto es un apuntador, como podemos ver, un apuntador a clase factores primos. Para hacer que este apuntador apunte a un objeto de la clase factores primos, vamos a instanciarlo. Entonces vemos que a OBJ le asignamos, entonces alloc lo que hace es invocar, o mejor, reservar memoria dinámica para un objeto de la clase factores primos. Luego ese objeto invoca el método init, o sea el constructor por defecto de la clase factores primos. Y ya tenemos así una memoria, o sea un objeto de la clase factores primos. Y eso se lo asignamos al apuntador OBJ. De ese modo OBJ es un apuntador a un objeto de la clase factores primos. Y con este apuntador vamos a poder invocar y manipular la clase factores primos. Ya vemos entonces que en Objective-C se usa entre corchetes la invocación a métodos. Por eso en la línea 38, entre corchetes vamos a invocar el método ejecutar. Observe que sencillo, se indica el nombre del objeto que se llama OBJ seguido de la función a invocar, en este caso ejecutar. Cada parámetro que se envíe a esta función debe ir separada por 2 puntos en vez de coma. Entonces aquí enviamos número como único argumento o parámetro de la función ejecutar. Y así entonces la función ejecutar recibirá el número y realizará entonces su lógica. Esta variable número pasa por referencia, ya que OBJ es un apuntador. Por último, en la línea 39 se invoca el método relays, que lo que hace es eliminar la memoria dinámica creada. Objective tiene su propio manejador interno de memoria que se encarga de eliminar al finalizar cada programa la memoria creada. Esta fue la tutorial ejercicio, crear un programa que permita hallar los factores primos de un número. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías.